Listo, muy buenos días con todas y con todos. Para nosotras realmente es un gusto darles la bienvenida a este taller latinoamericano de preparación para el GMMP 2020. Desde ya agradeciéndoles enormemente por su aporte voluntario, por su compromiso, por toda la paciencia, por todo el trabajo que implica preparar un GMMP en esta situación mundial en la que estamos de alguna manera conectados frente a un gran problema, entonces tenemos más oportunidades porque todas las cabezas estamos pensando también cómo salir adelante y cómo cuidarnos. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos tener un taller que nos enriquezca, que nos dé información suficiente y de todas formas cualquier consulta posterior, los equipos de coordinación nacional del GMMP van a continuar recibiendo información. Aquí en el chat acabé de compartir un link del sitio Who Makes the News, en donde ustedes pueden descargar todos los manuales y los instructivos para el monitoreo mundial de medios por si no lo han hecho hasta ahora. El sitio se puede compartir con todos los equipos monitores. Mi nombre es Sandra López, trabajo en la Fundación Gama y desde la Fundación Gama hemos tenido la suerte y el honor de acompañar el monitoreo mundial de medios haciendo la coordinación regional para América Latina. Así es que nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y le quiero dar la palabra a nuestra compañera y mentora Sara Macharia, quien es la coordinadora en nivel mundial del proyecto de monitoreo mundial de medios. Thank you, Sandra. Hola a todos y todas. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Dado que yo no hablo español, me detengo aquí y paso el micrófono a mi colega Giselle. Hola, buenos días a todas y todos. Si COVID-19 es una amenaza para la igualdad de género y los derechos de las mujeres, es una amenaza aún mayor para temas al margen de la agenda de igualdad de género, entre ellos los derechos a la comunicación de las mujeres y las minorías de género. Hace algunos años, la académica feminista de comunicación, Annabel Sreberny, escribió que la principal lección para las mujeres de la comunicación política era la necesidad de una vigilancia y repetición incesantes para mantener las cuestiones de género como destacadas y las cuestiones de comunicación vivas en debates más amplios sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres. El GMP es una de las pocas iniciativas que ha continuado la trayectoria que estableció hace 25 años. Margaret Gallagher, pionera del GMP, describió al GMP como una de las iniciativas colectivas de mayor alcance del movimiento mundial de mujeres, y lo sigue siendo incluso con COVID. Felicito a la red GMP de América Latina por seguir adelante, a pesar de las dificultades provocadas por COVID. Algunas y algunos han perdido sus medios de vida. Otras y otros han perdido a sus seres queridos, mientras que otras y otros están luchando con su salud mental o física. Algunos equipos tienen que reclutar nuevas monitoras y nuevos monitores voluntarios después de perder a las y los que ya habían capacitado. Hemos tenido que inventar estrategias para afrontar la situación, para permanecer fuertes como individuos, en nuestras familias, nuestros lugares de trabajo y como red. A pesar de todo, la red mundial ha sobrevivido y es tan fuerte como siempre. Puedo decir con seguridad que como custodias del GMP en este momento difícil de la historia, estamos haciendo bien en permanecer fieles
a nuestro objetivo y mantener la vigilancia para garantizar que las cuestiones sigan vivas. Les agradezco sinceramente por su compromiso. Me detendré aquí para que podamos pasar a la planificación y a la capacitación. Y antes de finalizar, queríamos, Sara y yo, presentarles a nuestra nueva compañera, Sohalia Seiwak. Sohalia, ¿quieres dar algunas palabras para presentarte? Sí. Buenos días a todos y todas. Soy Sohalia Seiwak, de Secretaria General IMMP en Toronto y asistente de investigación. Gracias, Sohalia. Gracias por esas palabras. Giselle, te voy a pedir, por favor, y con mis disculpas debidas, vamos a silenciar los micrófonos a todos los participantes y con estas palabras de motivación y de renovación de compromiso que nos propone Sara, vamos a iniciar esta mañana de trabajo y para ello vamos a invitar a nuestra compañera Sirenia Celestino. Ella es del Grupo de Comunicación CIMAC de México y es coordinadora del GMMP para este país. Bienvenida, Sirenia. Hola, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarles. Como decía Marcela, qué bonito no solo verles, sino ir escuchando los tonos de nuestra región. Voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen, por favor, cuando ya se vea. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la parte que me toca a mí es un poco hacer la introducción a esta capacitación. Como ya señalaba Sara, Giselle y ahora nuestra querida Sohalia, pues el GMMP es una iniciativa de WAC. A través del área de género de WAC se comienza a hacer este observatorio mundial. Ustedes saben que también tenemos WAC América Latina, donde, bueno, me gustaría también presentarles quienes conformamos el Comité Ejecutivo Regional de WAC América Latina. Nuestro presidente Leonardo Daniel Félix de Argentina, la vicepresidenta la tiene Perú con Nieves Vargas, Guatemala como tesorero, yo estoy como secretaria y bueno, nuestro compañero de Brasil como vocal. Y este proyecto de monitoreo mundial de medios tuvo ya una primera capacitación. Quienes estuvimos allá recordaremos que en nuestra declaratoria de Cuenca ya manifestábamos nuestro compromiso para continuar realizando estos monitoreos mundiales de medios y seguir coordinando los esfuerzos en nuestra región. El GMMP o el Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios es organizado así por la UAC. Quienes participaron en la conferencia de 1994 en Bangkok acordaron que era necesario comenzar a analizar los medios de comunicación como una forma para obtener datos sobre cómo vamos avanzando, no solo las mujeres, la presencia mediática de las mujeres, sino cómo la igualdad de género se va haciendo manifiesta en los medios de comunicación. El Monitoreo Mundial es la iniciativa más grande del mundo en temas de medios de comunicación y género, y como ustedes saben, quienes ya hemos participado en ocasiones anteriores, la investigación consiste en que en un día monitorearemos, observaremos, analizaremos el mayor número de medios posibles de todos los países. Los hallazgos de esta investigación se aplican a procesos de capacitación, de conocimiento, para promover políticas públicas respecto a los medios de comunicación, entre otras acciones. Y así el Observatorio Mundial, que desde estas personas estamos coordinando en la región y que participan países de todo el mundo, de todos los continentes, es una de las fuentes de información más respetadas en todo el mundo en temas de género y medios de comunicación. Como ya lo decía Sara también, que está acá presente y que nos encabeza,
en el Observatorio Mundial. Los medios son una institución y son parte de un sistema y por tanto se vuelven importantísimos reproductores del modelo capitalista y patriarcal, y por tanto si las mujeres no son incluidas seguimos posibilitando que se reproduzca la desigualdad de género. Cuando hablamos, dice Sara en esta declaración que hizo para CIMAC Noticias, cuando hablamos de la presencia de las mujeres en los medios, también hablamos del derecho de las mujeres a la libertad de expresión. Y por tanto, el GMMP nos permite observar a quienes se les está negando precisamente este derecho a la libertad de expresión e incluso el derecho a la información y a la comunicación. Y recordemos que WAC trabaja por el derecho a la comunicación para todas y para todos. Y brevemente, yo creo que esta parte un poco ya la trabajamos desde nuestros diferentes países y desde nuestras diferentes colaboraciones que hacemos con medios, pero ¿por qué analizar los contenidos de los medios de comunicación? Pues bien, porque son este modelador de la cultura donde se van reproduciendo las expresiones de masculinidad, feminidad, y que los medios de comunicación influyen en cómo se legitiman estas características que se atribuyen a mujeres y hombres y pueden así reproducir la discriminación y la desigualdad de género o bien aportar elementos para transformar y erradicar la desigualdad de género. Esta evidencia nos ayuda a ir tomando decisiones en los medios de comunicación para incorporar la perspectiva de género, pero no solo eso, sino que también nos interesa desarrollar habilidades críticas de investigación en medios de comunicación, analizar los diferentes niveles y etapas de la investigación en la creación de las noticias y, por supuesto, hacer énfasis en el poder que tienen los medios de comunicación. Aquí voy a hacer una pausa y pediría a Sandra si nos hacen favor de compartir un video que tenemos preparado precisamente que nos va a ayudar a entender más el observatorio. Los mensajes en los medios de comunicación. El sexismo es la discriminación hacia las personas de un sexo por considerarlo inferior y es una de las principales expresiones dentro de un sistema machista como el nuestro. El sexismo se expresa en el lenguaje, en las bromas, en las relaciones. Los mensajes de los medios de comunicación, por ejemplo, utilizan todo el tiempo imágenes y frases sexistas. ¿Qué son los estereotipos de género? Son ideas generalizadas y aceptadas socialmente sobre cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre. Por ejemplo, del hombre se dice que debe ser independiente, fuerte o valiente y no demostrar sus sentimientos. En cambio, de las mujeres se dice que debe ser madre o esposa, ser ama de casa, cocinera y ser chismosa o superficial. Todos los estereotipos relacionados con el mundo masculino son más valorados y tienen mayor prestigio social, mientras que aquellos que se relacionan con el mundo femenino tienen menos valor. Los estereotipos se convierten en normas y mandatos sociales que al ser repetidos e impuestos alimentan el sistema machista y no permiten libertad de pensamiento y actuación. ¿Cómo son los efectos del sexismo en los medios? Las publicidades sexistas presentan todo el tiempo un modelo único de ser mujer y un único modelo estándar de ser hombre. Y si un hombre o una mujer no son o no quieren ser como este modelo ideal, son objeto de burla, discriminación y violencia. La consecuencia social de este tipo de mensajes en los medios de comunicación es una profundización de la discriminación, exclusión y violencia. Es necesario que despertemos, nos levantemos, actuemos y que ejerzamos nuestro derecho a opinar, nuestro derecho a exigir mensajes que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres y tomemos en nuestras manos la responsabilidad de hacer algo para cambiar. ¿Qué puedo hacer yo? Analizarme. ¿Cuántos de estos estereotipos están guiando mi comportamiento? ¿Con qué prejuicios me acerco a la otra persona? ¿Cuánto valoro lo que hace? ¿Cuánto discrimino? ¿De quién me burlo? ¿De qué bromas me río? ¿Estoy construyendo una sociedad diferente o solo estoy reforzando el sexismo y la discriminación? Tomar una posición crítica frente a los medios y los diferentes temas que nos presentan. ¿Cómo presentan a las mujeres y a los hombres? Es obligatorio que escuchemos o veamos estos mensajes.
¿no será mejor apagar la televisión o la radio? O tal vez dejar de comprar productos cuyas publicidades atentan contra los derechos humanos. Podemos emprender campañas en nuestros colegios, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos y de amigas. Conversar con otras personas y denunciar aquellos mensajes que atentan contra los derechos humanos. Pero también se puede y se debe reconocer y construir mensajes que aporten para una sociedad de respeto y consideración entre todas las personas, independiente de su condición biológica o social. Este es el reto. ¿Y tú qué harás? Para opiniones sobre mensajes sexistas en los medios de comunicación, comunícate al 2880-431 en Cuenca. Justo este video nos permite ir mirando hacia dónde vamos a dirigir los resultados del Observatorio Mundial, y analizar cómo se reproducen los estereotipos de género en los medios de comunicación y cómo vamos conformando también audiencias críticas para los consumos de los medios. Esta parte es muy rápida, algunos resultados que hemos tenido en los observatorios anteriores. Ustedes saben que voy a quitar, ya, que no alcanzaba a ver bien mi pantalla, que desde 1995 a 2015, que fue la primera y la última vez que se realizó el Observatorio Mundial, es decir, en 2 décadas, solo hemos avanzado 7 puntos porcentuales, de 17% que representábamos las mujeres en el 95 al 24% en 2015. Y bueno, esto nos dice que a este ritmo tomará 3/4 de siglo alcanzar la igualdad numérica en las noticias. Y bueno, ahí pensar que sí es una igualdad numérica, pero todavía faltaría los cómo somos representadas en esa igualdad numérica. La brecha de género actualmente es más estrecha en temas de ciencia y salud y más grande en noticias políticas. Y esto podemos ir haciendo análisis en nuestros países. Por ejemplo, en México tenemos una legislación que ha ido avanzando en materia de paridad política. Sin embargo, en las noticias, la brecha de género en temas de política sigue siendo bastante amplio, es decir, los medios siguen sin reconocer este avance normativo y eso, por supuesto, tiene un impacto. A nivel mundial, solo 4% de las noticias desafían claramente los estereotipos y bueno, esto no ha cambiado prácticamente nada desde 2015. Y bueno, estos son como algunos de los resultados anteriores. ¿Por qué enfocarnos en los medios de comunicación? Nada más hacer esta reflexión breve para ya dar paso a la fase de planificación del análisis. Y es precisamente porque los medios de comunicación se convierten en estos elementos importantes para influir en las prácticas sobre la discriminación y la desigualdad de género. Monitoreamos precisamente los medios para ir generando conciencia sobre esta desigualdad y sobre el impacto que los medios tienen en las prácticas sociales. Analizamos los diferentes niveles de los procesos de las noticias, desde considerar quiénes están informando sobre qué tipo de noticias, quiénes están en el contenido de las noticias, es decir, las fuentes de información, y luego las narrativas, cómo esas narrativas cuestionan o no los estereotipos de género. Y todo esto, pues sí, para la formación de audiencias críticas con perspectiva de género que nos permitan ir haciendo énfasis en los consumos y en las responsabilidades que tienen los medios para presentar contenido ético y así hacer una comprensión del mundo que tengan estas audiencias y que en gran medida está dictada por quienes están produciendo estos contenidos de los medios de comunicación. Desde 1995, cada 5 años se ha venido realizando este análisis de noticias con perspectiva de género y en aquella vez, en 1995, participaron 71 países. Hoy, en este 2020, van ya más de 120 países los que van a participar y bueno, los resultados seguramente más, además de interesantes, van a ser pues reveladores. En 2020, les digo, más de 120 países. Se ha modificado sutilmente la metodología y esto sutilmente precisamente para que sea comparable con lo que se ha venido haciendo desde 1995, pero también en 2 temas muy, muy claves, ¿no? En preguntas, en los temas específicos sobre igualdad de género y en este caso, en 2020, que sumamos
esta modificación, esta ligera modificación, pero que es fundamental para entender la agenda noticiosa de este año, que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Esto, por supuesto, se hace con manos voluntarias y lleva así 25 años creando, innovando e intentando, invitando a cambiar las prácticas de los medios de comunicación. Hasta aquí quedaría yo y le daría el uso de la voz a mi compañera Marcela. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Bueno, voy a compartir entonces, ¿se escucha? Sí. Voy a compartir mi pantalla, así continuamos con la presentación. Ahí ven, están viendo, ¿no? Sí. Bueno, la idea es entonces que compartamos un poco cómo planificamos este trabajo. En el caso mío de Argentina, comparto la tarea con Claudia Florentín y Sole Ceballos, que están por ahí también, así que para contarles a quienes no les conocen todavía. A ver, voy a bajar a esto. Entonces, lo que hacemos primero es la selección de los medios, que bueno, justamente lo que hace WAC Global es bajarnos según la densidad de medios de cada país, nos baja un número de medios para ser analizado, y también, digamos, ese es el piso para poder analizar, y luego cada país determina si quiere elegir más medios para hacerlo. Esa es parte del trabajo de quienes coordinamos. Tenemos dos tipos de medios, los tradicionales y los digitales. En los tradicionales, por supuesto, entran los periódicos, impresos, televisión y radio, y los digitales, que la mayoría de los países, recién lo iniciamos el monitoreo anterior, que fueron los portales y Twitter, que bueno, este va a ser nuestro segundo monitoreo de estos medios, ¿no? Porque se hizo una prueba piloto en el 2010, y en el 2015 ya la incorporamos todos los países. Lo que nos toca a quienes coordinamos es la integración de los equipos, como bien dice ahí, que es buscar a quienes estén interesados e interesadas en participar en esta experiencia, convocar a estudiantes de periodismo, de comunicación, carreras vinculadas a los medios, personas que ya hayan participado, como vemos muchas aquí, muchas de las personas que están ya han participado en monitoreos anteriores, y también organizaciones de la sociedad civil que estén comprometidas con las temáticas de derechos humanos de las mujeres. Bien, lo que hacemos entonces es, antes de realizar el monitoreo, esto que estamos haciendo hoy, que es la capacitación, entrar en comunicación con quienes hacemos la convocatoria, tener hojas del monitoreo, las hojas y las guías que puedan estar accesibles para todas las personas que van a hacerlo. Bueno, la ubicación física, eso sería si estamos físicamente, pero bueno, por ejemplo en Argentina estamos repartidas en todas las provincias. Bueno, asumir ese rol, es decir, que si se comprometen a participar, no delegarlo en otra persona que no haya participado en las capacitaciones o que no haya leído el material. Tratamos de trabajar en equipo, con mucha comunicación, esta vez será por las vías digitales, que es lo que tenemos, y claramente reunirnos físicamente no es posible en esta pandemia, pero en general lo que buscamos es que cuando hacemos después el relevamiento podamos reunirnos, ¿no? No, claramente no en este momento. Durante el día del monitoreo, específicamente el día que monitoreamos, lo que hacemos es registrar la muestra, es decir que si nos toca diario, compramos diario, grabamos el noticiero de tele, o hacemos las capturas de pantalla de internet, en caso de Twitter y los portales, hacemos los envíos de esas capturas y de esas grabaciones y escaneos, nos guardamos los respaldos y llenamos las planillas con
un lápiz. Sí, esto es importante porque muchas veces nos equivocamos y por ahí a veces volvemos a revisar el material y está bueno que podamos tener la posibilidad de borrar esa equivocación para que después cuando quienes tengamos que pasar esos datos podamos tener legible esa información. Y luego del monitoreo, bueno, nosotras estamos para evacuar las dudas. Durante un mes aproximadamente hacemos la subida de los datos que quienes son voluntarios e involuntarias nos envían, y se hace el análisis cualitativo, que eso lo hacemos quienes coordinamos. La distribución de tareas que realizamos es, bueno, primero la codificación, que ustedes tengan acceso a cómo es la codificación, se hace esa revisión, se capturan los datos, hacemos el análisis cualitativo, por eso insistimos en que esto lo hace la coordinadora. Ustedes, el papel de quienes son voluntarios y voluntarias es la de recabar y decirnos qué nota les parece que es interesante para ser evaluada después. Hay una verificación de los datos en línea, y después está, por último, el envío de las hojas de codificación, que son las hojas escaneadas, o también el envío de las evidencias, y también el envío de las evidencias, digamos, que a partir de las cuales se hicieron su análisis. Hay dos opciones para hacer el monitoreo, cada país puede elegir el que le parezca el más adecuado para sí. Uno es el completo, que es el monitoreo total, y el otro es un monitoreo abreviado, que es más pequeño, ¿sí? Eso lo decide cada coordinadora. Las bases que utilizamos, bueno, son las de periódicos, radio y televisión por un lado, y después están los portales y Twitter por el otro. La codificación que hacemos es solo las noticias, específicamente, entre 12 y 14 noticias por cada medio que trabajamos, salvo Twitter, que piden entre 15 y 20 tweets, y siempre hay que tener presente cuál es el objetivo del proyecto, que es monitorear la representación de las mujeres en las noticias más importantes del día. Se encuentra que si hay pocas mujeres en las noticias más importantes, así será. No hay que buscar las noticias específicamente de mujeres. ¿Esto qué significa? Que no vamos a buscar las noticias que hablen de mujeres. Si en las 14 noticias que monitoreamos, solo en 2 hay mujeres que son sujetas de las noticias, será solo en 2. No vamos a buscar específicamente noticias que hablen de mujeres. Esto que quede claro, porque el monitoreo justamente lo que busca es que haya un conocimiento de cuál es el escenario en los medios de representaciones, con lo cual si buscamos noticias específicamente que tengan que ver con las mujeres, ahí vamos a estar distorsionando la muestra. Entonces, por cada noticia vamos a codificar el medio, la noticia, el o la periodista, sobre las personas de las noticias, y si vale o no un análisis posterior de esa noticia. Vamos a imprimir el material que utilizamos, las guías o las bases, muchas veces también, ahí me fui, pueden usarlo según la pantalla, pero eso ya es comodidad de cada voluntario o voluntaria. Bueno, un lápiz, tener a mano un lápiz, y siempre tener como testigo aquello que hemos seleccionado para imprimir, es decir, las copias, ¿sí? Los diarios, la impresión de las pantallas, los audios de los noticieros de radio y las grabaciones de televisión. En cuanto a periódicos, radio y televisión, vamos a ver que vamos a empezar con la página principal de la noticia. En esta página vamos a codificar todas las noticias de esta página para después pasar a la página que corresponda. Si una noticia comienza en una página y continúa en la otra, vamos a codificar toda esa noticia.
En algunas noticias consiste en una fotografía con un titular, un epígrafe y un texto breve. Hay que codificarlas igual a todas. En radio y televisión no siempre es fácil decidir dónde finaliza una noticia y dónde inicia otra. A veces un informativo tenderá a varias noticias relacionadas y bueno, una después de la otra, pero bueno, hay pausas o cortinas musicales, eso claramente no se analiza, ¿sí? Y en el caso de los portales y de Twitter, en los portales de noticias lo que consideramos la tapa, digamos, como sería en un medio gráfico, es la página principal. Eso lo llamamos el primer nivel del sitio. Después abrimos un hiperlink que cuando hacemos clic en esa noticia se nos abre una segunda página donde se va a desplegar toda la nota y ahí vamos a ir a un segundo nivel del sitio web, y a veces al costado de los portales suelen aparecer otro segundo nivel de noticias adicionales que lo acompañan como fragmentos o de video o de audio, y si hacemos clic ahí vamos a ir a un tercer nivel. No codificamos más de ese tercer nivel de noticias en el caso de los portales de medios. En Twitter, como les decía antes, los tweets van a ser entre 15 y 20, y esto sí es importante a tener en cuenta que en el caso de Twitter vamos a empezar a codificar después de las 18:30 horas del día que sea el monitoreo, y cada 3 tweets vamos a codificar una noticia, ¿sí? Mientras que lleguemos a estas 15 o 20 tweets. Si no llegamos a esos 15 o 20 tweets, vamos a reducir de 3 a 2, y si no llegamos a esos 15 o 20, entonces es que ese medio no es viable para ser analizado. Vamos a hacer análisis del texto, de esos 140 caracteres, y del link que tenga la noticia para ver los reporteros y reporteras de las notas. No vamos a codificar nada más que estos, de lo que está fuera de estos 140 caracteres. Y ahora le voy a pasar la palabra entonces a Sandra. Listo, muchas gracias, Marcela. Continuando entonces con la información, bueno, recordarles que este taller es simplemente un espacio para compartir información. No necesitan aprenderse de memoria lo que estamos diciendo, después va a estar disponible toda la grabación del taller para consultas, pero acordémonos que el GMMP dispone de un conjunto de materiales que les compartimos en el link al inicio de este taller, y lo importante es consultar esos materiales de manera permanente. En general, las preguntas que existen alrededor del GMMP tienen su respuesta en los manuales. Recordemos que tenemos como tres herramientas básicas. La una es la hoja de codificación, y en la hoja de codificación ya vamos a ver luego cuáles son las variables que están descritas. Para llenar esa hoja de codificación existe la guía de codificación, y para tener toda la información completa que resume todo lo que hemos estado hablando ya con Sirenia y con Marcela, en donde nos dice la banda de los medios, en donde se nos dice cuántas noticias analizar, cómo analizar, hasta qué nivel analizar, todo eso van a encontrar en la guía de monitoreo, en la guía completa de monitoreo. Todas estas herramientas están en el link que les compartí en su momento al iniciar. Entonces, en este momento, compartiendo la pantalla, también continuamos ya hacia el análisis. Y para entrar en el análisis, bueno, la primera parte que vamos a hacer es identificar la noticia, es decir, vamos a enumerar cada una de las noticias que vamos a analizar. Y este número va a ser solamente una vez por cada noticia. Es una información general que tenemos. En el caso de periódicos tenemos el número de la página, en el caso de radio el número de noticia, en el orden, en la posición en la que aparece. Igual en el caso de la televisión, describe la posición de la noticia dentro del informativo. ¿Cuántas noticias de analizar para periódico, para televisión, para radio? Todo eso ustedes tienen en los manuales, tienen en la guía de monitoreo.
Y después en Internet igual, hasta qué nivel analizar, se identifica el número y hasta qué nivel, y en el tweet. En el tweet lo que nos interesa es si es solamente un tweet o si es que es un retweet. Eso es lo que se codifica en esta parte. Ahora, habíamos hablado de un cambio en la matriz de monitoreo, en la herramienta de monitoreo este año debido a la pandemia, lo que ya mencionó Sireni. Y el cambio es que se introdujo una pregunta número Z, para no cambiar toda la numeración de la guía, y sobre todo acordémonos que al ser el sexto monitoreo mundial de medios, es óptimo, es necesario que la información que arroja este monitoreo sea comparable con los monitoreos anteriores para poder hacer todo el seguimiento que se ha venido haciendo durante estos años. Entonces, por eso es que se introduce esta pregunta con el código Z, y nos pregunta si la historia, si la noticia que estamos analizando está o no relacionada con el COVID. Y una vez que decimos si sí o si no está relacionada con el COVID, vemos esta nota de aquí abajo. Para la siguiente pregunta es importante no codificar historias relacionadas con COVID del tópico 23, sino elegir el tema secundario más relevante para garantizar que los resultados puedan compararse con GMMPs anteriores. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí tenemos la lista de temas. Tenemos política, gobierno, economía, tenemos toda la lista desglosada y esto vamos a encontrar en la guía de codificación. Tenemos los temas relacionados con ciencia y salud y si se fijan, aquí se encuentra la pregunta 23, en la columna izquierda. 23, otras epidemias, virus, contagio, influencia, BSE, SARS, y aquí la especificación, no COVID. Si la historia está relacionada con COVID, elija la categoría del tema que sea más relevante del tópico secundario. Es decir, si es que en la pregunta Z dijimos sí, está relacionada con COVID, en la siguiente pregunta, ya cuando vamos a decir con qué tema se relaciona la noticia, vamos a elegir cualquiera de estos temas. Y vamos a ver a continuación un ejemplo para que nos quede más clara esta información, porque esto es clave como miras al elemento del que estamos hablando, a poder comparar con monitoreos anteriores. Tenemos, por ejemplo, aquí un tweet. Entonces, este es un tweet general. Simplemente para las elecciones se consideraron los nombres de al menos 4 figuras que enfrentan algún tipo de proceso penal. Uno cumple orden de prisión. Este no tiene nada que ver con COVID, por lo tanto, vamos a la lista de temas y le clasificamos. Y ahí vamos a ver si tiene que ver con política y gobierno, en este caso, con los temas de elección, políticas, candidatas a puesto a elección. Por lo tanto, esa noticia va a ser número 1. No hay más en dónde perderse. Ahora, vamos a la siguiente. Una iniciativa por la pandemia. Restaurantes ofrecen comida gratis por un mes en Ecuador. En la pregunta Z, vamos a decir que sí tiene relación con el COVID. En la siguiente pregunta, para clasificar los temas, ya no vamos a irnos a la pregunta 23, sino que vamos a ver a qué se refiere esta noticia en concreto. Entonces aquí, restaurantes ofrecen comida gratis por un mes en Ecuador. Entonces nos vamos a los temas y vamos a buscar en dónde se encuentra este tema. De pronto es en social, relacionado con la alimentación, de pronto es ciencia y salud. Vamos a buscar cuál es el tema específico. Lo que queda claro es que no le vamos a clasificar como COVID, como tema 23. El siguiente ejemplo, repartidores protestaron este lunes 24 de agosto frente a la asamblea, reclaman un pago justo. Repartidores protestaron este lunes 24 de agosto, en fin. Esto obviamente tiene que ver también con el COVID. En la pregunta Z, seguro que si vamos a abrir esa información vamos a encontrar que toda la situación de los repartidores de alimentos y de cosas que se compran ha cambiado mucho durante la pandemia y entonces a eso se debe la protesta. Por lo tanto, le vamos a poner que sí tiene relación con el COVID en la pregunta Z. Y luego vamos a irnos a los temas y vamos a ir, que es una protesta, un paro. Entonces vamos a ir, no sé, igual a social y legal, si es que es de disturbios, manifestaciones, desórdenes públicos, nos vamos a la categoría 40, por ejemplo. Y tenemos un siguiente ejemplo. La restricción de venta de licor durante el fin de semana en Quito y 18 provincias se finalizará el 31 de agosto. También medida relacionada con la pandemia por el COVID. Luego, en la pregunta Z, vamos a poner que sí. Pero en la siguiente pregunta vamos a elegir el tema concreto. Y aquí se refiere ya a la venta de licor y a las restricciones. Igual, entonces, en este caso nos vamos a ir a la clasificación de los temas y vamos a elegir a qué tema corresponde.
Otro ejemplo, educación lanza plan piloto para el retorno a las aulas en Ecuador, clases presenciales. Nuevamente, una noticia relacionada con COVID. No estaríamos hablando de un plan piloto para retorno a las aulas si no fuera por la pandemia. Por lo tanto, en la pregunta Z vamos a decir que sí. Y realmente, si ustedes observan, continúa el gran porcentaje de noticias teniendo relación con el COVID. Por eso es que hay esta especificación que pide que no pongamos pregunta 23 a todas las relacionadas con no pongamos número 23 a todos los temas relacionados con el COVID, sino que ponemos sí en la pregunta Z y luego buscamos el tema específico. Acá el tema específico será educación. Y relacionado con el COVID, revelan que China distribuyó una vacuna contra el COVID en julio. ¿Quiénes fueron los elegidos? Y esta sí es COVID en la Z y COVID-23, porque es la vacuna contra el COVID. Entonces, sí, de todas las que hemos visto, es la única que va a tener la clasificación 23 en la descripción de los temas. Entonces, esperamos que con esta revisión de ejemplos nos haya quedado claro a qué se refiere la introducción de esta nueva pregunta, sobre todo para los equipos de monitoreo que ya han participado en años anteriores. Es muy importante que le tengan en cuenta porque a veces ya la costumbre nos lleva a buscar esa pregunta 23 cuando veamos lo del COVID. Entonces, acordémonos de esta especificación. Y luego tenemos ya las hojas de codificación que vamos a... Como les decía, está en el material, tenemos una hoja de codificación para periódicos y aquí lo que ya nos había comentado Sirenia, tenemos una hoja de codificación completa para el monitoreo completo y otra hoja de codificación que están usando en algunos países, en algunos equipos de monitoreo, en donde se ha decidido hacer solamente un monitoreo breve. Por lo tanto, tenemos una hoja de codificación diferente para el monitoreo completo, que es esta que estamos viendo en la pantalla, y otra para el monitoreo breve, en donde vemos existe menor cantidad de preguntas, son preguntas estratégicas que nos sirve igual para tener la información de los países. Aquí recordemos que lo importante es lograr que la mayor cantidad de países puedan continuar participando o sumándose al monitoreo. Tenemos entonces la hoja de codificación para radio, igual la del monitoreo completo, la hoja de codificación corta. Esta parte estoy pasando rápido porque enseguida vamos ya a ir a la segunda fase del taller en donde vamos a hacer la práctica. Tenemos la hoja de codificación para televisión con el monitoreo completo y la hoja de codificación para el monitoreo corto, la hoja de codificación para internet, la hoja de codificación para internet monitoreo corto y finalmente la hoja de codificación para Twitter. Ahora, en cuanto a la hoja de codificación, en este año, igual desde el equipo del monitoreo mundial, tomando en cuenta la situación por la pandemia, lo que se ha decidido es que se implemente o se sugiera la utilización de una hoja en Excel en donde se pueda ir haciendo el análisis. Es decir, si es que podemos, obviamente siempre vamos a continuar con el análisis impreso, escrito, para contar con la documentación de sustento, pero también ya para el envío va a ser mucho más ágil y ahorita que en muchos países hay problemas con los envíos, incluso en el Ecuador se cerró la Oficina Postal Nacional de Envíos, así es que tenemos todo un caos en ese tema. Entonces, quizás están otros países viviendo situaciones similares. La matriz de Excel va a ser una matriz en donde vamos a poder encontrar en el mismo orden cada una de las variables que analiza la hoja de codificación. Y entonces la cuestión va a ser que en la matriz de Excel ya podemos encontrar las variables descritas solamente para seleccionar. A manera de ejemplo, quisiera quisiera compartir con ustedes una hoja que ya está construida, que es de otro monitoreo, pero que nos va a servir como ejemplo visual de cómo funciona esta matriz de Excel. Entonces, aquí tenemos esta matriz, como les cuento, es una hoja de monitoreo en Twitter. Es una hoja de monitoreo durante la época de elecciones. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes ven aquí en esta... Tenemos la variable tema y entonces ustedes entran en cada una de las opciones y se despliega para que ustedes puedan elegir. Aquí, por ejemplo, en el caso de las personas, vemos etnia, se despliegan las posibilidades. Función en la nota. Es una matriz un poco similar a la de monitoreo, por eso me permito usarle como ejemplo. Y lo importante aquí en la hoja de Excel para los equipos que decidan usar
es que cuando haya varias personas que analizar en la noticia, las variables que tienen que ver con el análisis global de la noticia, esas filas tienen que quedar en blanco, como en este caso estamos viendo, en esta sección, por ejemplo. Aquí es descripción solamente de la persona 1, de la persona 2, 3 y 4 de la noticia. Aquí están las personas de la noticia. Por lo tanto, los 3 espacios para las otras variables que son generales quedan en blanco. Y eso es un detalle importante a tomar en cuenta para quienes decidan implementar el llenado en la matriz de Excel. Y será esta matriz con toda la información la que se enviará luego para, la que tendremos como respaldo y que se utilizará ya para subir la información en la base de datos. Y hasta aquí dejaría yo y le paso nuevamente la posta a Marcela para continuar. Quizás hasta aquí alguna pregunta muy general. Pasaríamos ya a la parte práctica del taller. Les pedimos que si tienen alguna pregunta, por favor vayan poniendo en el chat y vamos a intentar ir solventando en el transcurso del taller. Ok, entonces continuamos, Marce. Sí, acá estoy. Bueno, la idea un poco era hacer un ejercicio con el Twitter, que era lo más corto que encontramos para hacer esta práctica. Y yo elegí una nota que salió hoy temprano, porque queríamos tener más o menos actualidad. Así que les voy a compartir esa imagen de que tomé de un medio de aquí de Argentina. Bien, ya lo he abierto, acá. Ya. Esto pasa, ¿no? Que cuando uno quiere compartir algo no aparece. A ver, Ok. Me estaría, a ver. No lo encuentro aquí. Ahí va. No. Acá está. Ahí lo ven. Bien. Entonces es una nota de Clarín, que es un medio. ¿Lo están viendo, no? Sandra, confírmame. Sí, ok, ahí la había. Sí, estamos bien. Perfecto. Es una nota de un diario muy conocido aquí en Argentina, que es el diario Clarín, y dice: Eduardo Duhalde cerró la grieta, unánime repudio a sus declaraciones sobre un golpe de Estado. ¿Sí? Y abajo está el link de la nota. Entonces, si vamos a nuestra planilla, que estoy mostrando ahora, vamos a encontrar que la primera columna que tenemos para analizar es la noticia, ¿sí? Entonces en Twitter... La planilla no estamos viendo, Marce. ¿Cómo? La planilla no estamos viendo. A ver. Entonces... No sé por qué no la... Creo que tienes que dejar de compartir y volver. Sí, ahí. Ahí estoy. ¿Está? Perfecto. Bien, entonces acá tenemos en la primera columna la noticia que vamos a analizar. Entonces nos pregunta si es un tweet o un retweet. Esto tiene que ver con si es original de la propia página o no, y en este caso vamos a marcar uno, que es la noticia, es un tweet original de esta página, ¿no? de este portal. Luego tenemos la pregunta Z, que es del COVID, si esta historia está relacionada con el coronavirus, y sería el 2, porque no es una noticia que está relacionada con esta temática. En tema, vamos a fijarnos en esta evaluación que nos dijo hoy Sandra, que no teníamos que ver. Sí, en este caso claramente no tiene que ver con el COVID, por lo tanto vamos a ponerle un
1, porque estamos hablando de temas de política, ¿sí? Me dicen si voy muy rápido o, o si quieren ir agregando algo, Sandra y Sirenia. Siempre cuando vamos a hacer este análisis, lo que hacemos es, tenemos la pantalla con, en este caso, ese tweet, y la pantalla abierta con el link. Vamos a tener la guía, que es lo que nos va diciendo la respuesta, digamos, o la guía de cada pregunta, con lo cual tenemos como ya, imagínense, desplazado varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Vamos a estar trabajando. En el punto, en el análisis de la noticia, que es la segunda columna a la que vamos a ir, nos pregunta si hace referencia a alguna ley o política relativa a las mujeres o a la equidad de género. En este caso sería 2, que es no, porque no hace mención de ningún momento a algo vinculado a género. En el punto 4 es si la noticia es en torno a las mujeres, vamos a volver a poner no, porque habla un varón. En el punto 5, destaca desigualdad o igualdad, también vamos a poner no, porque no habla de ninguna de estas cuestiones. Y en la pregunta 6, que habla sobre si cuestiona estereotipos, también vamos a poner no, porque, como ya dije, no habla en ningún momento de estereotipos específicamente. La tercera columna que vamos a tener es la de periodistas y reporteros, que en el caso de Twitter, lo que hacemos es evaluar la noticia del portal, ¿sí? Entonces ahí sí hacemos un link en la noticia, y para poder analizar periodistas, reporteros y reporteras y personas, que son las 2 columnas que le siguen, vamos a ir a la noticia. En este caso nos pregunta si la noticia, si está firmada, ¿no? Entonces ahí podemos ver el sexo del periodista o la periodista. En este caso no estaba firmada. No sé si, a ver, sí, ahí está, voy a escribir, que es más fácil. Bien, entonces en este caso ponemos el 4, porque no sabemos el sexo del periodista, porque no está firmada, por lo tanto la edad tampoco la sabemos, y vamos a poner un 0, ¿sí? Después tenemos las personas. En este caso vamos a evaluar todas las personas que aparecen en la noticia. Por eso es importante lo que mencionaba Sandra, porque en esta noticia en particular, a ver, yo voy a ver si les puedo pasar el link, o si no, Sandra o alguna de las chicas que pueda pasarles el link al chat, así pueden abrir la noticia directamente. Es una noticia en la que hay mucho desarrollo, porque le responden otras personas. Entonces hay como fácil 8 personas en esta noticia. Con lo cual, para cada una de esas personas vamos a utilizar cada uno de estos espacios, ¿sí? Entonces, vamos por el primero, que sería este señor Eduardo Duhalde, que es un político de nuestro país. Entonces el sexo de esta persona es 2, porque es un varón. La edad, si bien no aparece, pero como hay una foto de él, podemos estimar que tiene entre 65 y 79 años, con lo cual le vamos a poner un 10. En ocupación, una de las ocupaciones que nos pone en la guía es el de político. Este señor es un político, con lo cual le vamos a poner un 2. La función en la noticia, que tiene que ver con cuál es el lugar que ocupa, si es vocero, si es sujeto, si es víctima, o bueno, ahí está en la guía. Es un
1, porque se trata de estas declaraciones que hizo este señor. Fotografía de este señor sí aparecen, como vieron que les compartí en el post, y estas 3 últimas preguntas, en este monitoreo particularmente, pudimos elegir cuáles eran las preguntas que nos interesaban, por lo menos en América Latina, tener, y después cada país podía elegir qué pregunta iba a realizar. En el caso de la pregunta especial número 1, estaba vinculada a si la persona nombrada era un agresor. En este caso sería 2, porque no se trata de un agresor. La pregunta 15, que igual quédense tranquilos y tranquilas, porque esto cada coordinador y coordinadora se encarga de enviarles estas preguntas. La pregunta especial 2 tenía que ver con si eran identificados como integrantes de pueblos originarios indígenas, o bueno, en función de cómo es nombrado en su territorio. En este caso no es una persona de los pueblos originarios, y en el caso de Argentina, por ejemplo, elegimos preguntar si esa persona estaba identificada como parte de la comunidad LGTBIQ+. Y en este caso tampoco sería. En la noticia, la pregunta 18 es si esto requiere un análisis ulterior. Para esto yo ya leí toda la noticia, y a mí me parece que, como evaluadora, que no requiere una evaluación posterior, con lo cual le vamos a poner un 2, ¿sí? Ahora, en la noticia, luego vamos a ver que, voy a ver si puedo compartir esto, porque esto sí me parece importante, para mostrarles la noticia en sí. Aparecen, por ejemplo, ahí va, otras personas nombradas, ¿no? Entonces, luego de las declaraciones de este señor Eduardo Duhalde, aparece nombrado Leandro Santoro, que dice: desde el oficialismo, el asesor presidencial y legislador porteño, ahí están viendo, ¿no? Sí. Dijo que Duhalde perdió los frenos. Bueno, ponen una declaración de él y su tweet, un tweet que publicó esta persona. Entonces, ahí lo que hacemos es volver a nuestra hoja. Vamos a volver a nuestra planilla. Vamos a ir a esta columna, a esta línea, y vamos a volver a utilizar solo este espacio, ¿sí? Entonces, Santoro es un varón que no sabemos la edad porque no está, la foto es muy pequeña como para poder determinar, con lo cual vamos a poner un 0. La ocupación es un político también, es asesor presidencial y diputado. La función de la noticia es 2 porque habla en representación de una institución o del gobierno en este caso, como legislador. Las fotos, no hay una foto de él, sino de un tuit, con lo cual le vamos a poner un 1. Y lo mismo, las preguntas especiales todas no corresponden, con lo cual ahí le ponemos 2, ¿sí? Cuanta a persona aparezca, vamos a volver a completar estos casilleros, y cuando terminemos con todas estas personas, ¿sí?, que aparecen en las noticias, vamos a volver, por ejemplo, imagínense que hubiesen 2 personas nada más en las noticias. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es arrancar acá nuevamente, ¿sí? Esto lo voy a completar así no nos confundimos, para que queden bien completas. Bien ahí, 2 y una 6, 2. Bien, entonces,
Esta utilizamos para una noticia. Cuando vamos a monitorear la siguiente, arrancamos acá. Este espacio tiene que quedar libre porque lo utilizamos para analizar las personas que figuran en las noticias. Esto tiene que quedar claro porque si no, cuando nosotras recibimos estas planillas y tenemos que hacer el traspaso a la base de datos, después no sabemos si habla de esta noticia, si es otra persona, ¿sí? Es más, hasta pueden dejar, si quieren, un espacio libre entre el último renglón y la noticia siguiente, para que no haya confusión tampoco de ustedes cuando estén pasando las noticias, ¿sí? Bien. Para mí hasta ahí, sí, me parece que está como el ejercicio. Si quieren, vamos a las dudas que nos quedan un rato y aprovechamos el tiempo. ¿Les parece? ¿Sí? Claro. Muchas gracias, Marce. Les pedimos que vayan escribiendo ahí las preguntas en el chat o si alguien quiere decirlo directamente. Mi pregunta o mi duda más bien es la misma. ¿Cuál es el horario en el que vamos a monitorear los tweets? Porque acá en Costa Rica nos veríamos limitadas para un ensayo que hicimos el año pasado. Hicimos un horario muy amplio desde las 0 horas del día que monitoreamos hasta más o menos las 20 horas de ese día, para poder capturar más o menos unos 18 o 20 tweets en los medios digitales. Sí, ahí, si quieren respondo. Ana, el horario que nos pone el monitoreo, la IES, desde las 18, 30 horas, ahí nos sentamos a buscar esos 15 o 20 tweets para atrás. ¿Sí? Entonces, a esa hora vamos a empezar a hacer esas capturas, porque imagínense, si yo me pongo a monitorear en Twitter a las 10 de la mañana, no voy a llegar a los 15 o 20 tweets que necesito. Seguramente que desde las 18:30 voy a poder lograr tener cada 3 tweets ese tweet que vamos a analizar, o reducirlo a 2 para tener esos 15 o 20 que necesitamos. ¿Se entiende? No es que es de una hora a otra hora, sino que desde las 18:30 calculamos que nos da el espacio y el tiempo para hacer el registro para atrás, digamos, desde las 0 horas de ese día. Pero siempre tiene que ser del día en que hacemos el monitoreo, hasta las 0, a partir de las 0 horas de ese día hasta las 18:30, que es donde nos ponemos a hacer el registro. Marce, hay una pregunta en el chat, dice que si, por ejemplo, hay una noticia de un accidente y se menciona que en el siniestro fallecieron 14 personas, si se codifica a esas 14 personas. Se codifica si están nombradas, si dice, murió Juan Ernesto, de 35 años, padre de no sé, ahí sí. Ahora, si solo dice 14 personas, no se codifica porque no tenemos forma de registrar esos datos, son solo 14 personas, ¿sí? Siempre codificamos las personas que aparecen nombradas y las personas que aparecen citadas. Sí, Nicole, ahí estoy viendo que querés levantar. Sí, yo. Igual lo consulté acá y Sam me respondió igual, Sofía, pero me queda un poco la duda. Sam estaba hablando de que se hace este apartado, este ítem del COVID respectivamente, para poder analizar las notas que han salido ahora en la pandemia. Pero yo hacía énfasis en el tema de que no debería ser un apartado, porque si bien no todas las noticias mencionan explícitamente al COVID, pues estamos en el contexto de la pandemia del COVID. Entonces, ahí como que me causa un poco de, pues, me quedo como un poco incierta en no debería ser como el contexto que englobe y hablar de que estas notas están saliendo pues en esta crisis y en esta pandemia, porque no es igual que otros tiempos. Yo no creo que debería ser un apartado o un ítem,
sino que debería como englobar. Y no creo que eso cambie o sesgue pues el análisis, sino más bien creo que va a ayudar y a enfocarlo, canalizarlo, pero esa es mi duda. Bueno, sí, quizás yo puedo decir algo y después le pedimos a Sara que nos dé una mano con esto también, porque la decisión del cambio y de la inclusión de esta pregunta se ha hecho en el Grupo Mundial, digamos, de coordinación del monitoreo. Y un poco la razón es que si dejamos abierto a que solamente se mencione dentro del tema, efectivamente la mayor cantidad de noticias, ya sea relacionadas con educación, con transporte, con seguridad, digamos, todo lo que está afectando a la pandemia van a quedar relegados, no se van a mencionar y simplemente esas noticias van a quedar catalogadas como COVID en el tema 23. En cambio, si se les saca este apartado especial a esta pregunta Z, vamos a tener una real dimensión del peso de las noticias, del global de las noticias en este tiempo, y ahí nos va a dar una dimensión de qué porcentaje del total de las noticias, aún después de X meses, de 10 meses de declarada pandemia, continúan en los medios, ¿no? Entonces, pienso que nos va a dar una idea de la relevancia. Y claro, tener en el 23 desglosado el subtema, digamos, o la subcategoría a la que se refiere la noticia, nos va a permitir, sí, tener el otro conjunto de temas que continúan siendo de preocupación y por ello ser más comparable con otros monitoreos. Pero aquí sí le pediría de favor a Sara si nos da una mano con la respuesta. Sandra, mientras habla Sara, ¿puedo decir algo? Gracias, Sofía, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, soy Sofía Palau de México. Quizá la forma más sencilla de explicar esto es que no todas las noticias son de COVID. Una primera idea es que estamos en este contexto, como bien dijo la compañera, el contexto de COVID está marcando de manera general la agenda. Y eso hay que incluirlo en la explicación de contexto que se va a hacer en el informe. Pero no todas las noticias de todos los medios solo hablan de COVID. Al principio de la pandemia sí, toda la agenda estuvo centrada en el COVID, pero ahora ya empiezan a aparecer otras notas que no tienen que ver con COVID, que tienen que ver con, por ejemplo, procesos electorales o con situaciones o acontecimientos que suceden en las localidades que no tienen nada que ver con COVID. Entonces, por eso distinguir si es sobre COVID o no en la pregunta Z es muy importante porque nos va a dar, como decía Sandra, la proporción de la agenda que se está dedicando a COVID y cuántas otras notas no COVID están presentes en la agenda de los medios. Eso es un elemento importante. Y por otro lado, las que sí son de COVID, cuando hacemos la clasificación sobre el subtema, lo que nos va a permitir es poder comparar con los otros temas de las otras notas que hemos trabajado durante pues, estos 25 años, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer la distinción en la pregunta Z y luego la subclasificación si aquellas fueran de COVID. Gracias. Tal vez alguna de las otras compañeras de Coordinación Nacional de los Países quiere abonar un poquito más en este tema. Vilma Peña, quizás. María Elena está levantando la mano y creo que no puede activar el micrófono. No sé quién esté habilitando este espacio, le pueden ayudar. Ok, Giselle, ¿nos puede tomar? Sí, ahorita mismo lo... Bueno, entonces quizás si después contamos de nuevo con la participación de Sara podemos volver y por ahora continuamos. En cuanto nos está preguntando... Sí. Yo quiero preguntar. Okay, mira, María. Para mí el tema más complicado es el tema informático. Es el momento, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Es el momento del traspaso de las planillas que llena cada participante del monitoreo a las famosas planillas Excel. Cómo centralizar todo eso,
cómo traspasar la información a la planilla Excel en circunstancias que nosotros todavía estamos en cuarentena, de que el monitoreo se va a hacer en distintas ciudades. Para mí el problema informático es el gran problema. Yo personalmente pertenezco a la galaxia de Gutenberg por la edad. O sea, no soy la reina del computador. Yo no sé si Benjamín, que es el otro coordinador de Chile, ¿a qué galaxia pertenece? Para mí es un problema muy serio el tema, sobre todo en las condiciones que estamos viviendo en Chile. Y el segundo tema que yo quería plantear, que nosotros el 25 de octubre en Chile va a haber un gran plebiscito en medio de la pandemia, un plebiscito para decidir si queremos o no una nueva constitución. Y todo el mundo va a estar transmitiendo en modo plebiscito. Entonces la agenda va a ser una agenda altamente política y el COVID, a mi juicio, va a pasar a segundo plano. Entonces, esto es una información. Yo quiero que sepan que Chile entero va a estar volcado al tema plebiscito, al tema político. Muchas gracias, María Elena. Sí, efectivamente, cuando ya se elige una fecha para el monitoreo, muchas cosas, muchos acontecimientos eventuales pueden marcar la agenda de medios en cada uno de los países y eso ya escapa a las manos, digamos, pero recordemos que la importancia de este Día Mundial, digamos, es justamente tener esa imagen de la mujer en las noticias. Y por eso en los informes nacionales cada equipo de coordinación va a tener la oportunidad de detallar cuál fue ese tema que marcó la agenda y por qué, cuál es la circunstancia del país, digamos. Eso los equipos coordinadores nacionales tienen la posibilidad de explayarse cuando redacten su informe. Ahora, en cuanto a la cuestión informática. Digamos que en medio de esta pandemia, el otro contexto como contraparte es que bastante gente se ha visto obligada justamente a incorporar en su día a día el manejo de la parte informática, ¿no? Y esta va a tener que ser nuestra gran aliada para el monitoreo. Entonces, la idea es que analicemos, digamos, el día del monitoreo nos encargamos de registrar las noticias, de tener guardadas las grabaciones de los noticieros de televisión, de los noticieros de radio, tener los periódicos, tener las capturas de los periódicos digitales y del Twitter. Posterior a esto, el equipo de monitores y monitoras nacionales se divide, ¿no? Y cada persona va a asumir una parte del análisis. Para el análisis, consultamos todas las hojas de codificación y realizamos este ejercicio que acabamos de hacer con Marcela. Codificamos de noticia en noticia. Siempre la sugerencia es que la codificación se inicie en papel. Pero si es que por alguna circunstancia justamente del COVID no tenemos acceso a impresora, no podemos sacar copias, hay también la sugerencia de la hoja de Excel. Para quienes pueden, sería ideal hacer en el papel y luego en la hoja de Excel, para tenerle como respaldo. ¿Por qué? Porque este año no vamos a poder hacer como en años anteriores los envíos de todo el paquete de hojas de herramientas impresas, codificadas. No vamos a poder hacer el envío a la sede. Entonces vamos a tener que utilizar esta hoja de Excel para que ahí quede registrado todo el análisis. Ya, hasta ahí. Ahora algunas personas preguntan ¿por qué hacemos el Excel y a la vez llenamos la base de datos mundial? La siguiente parte, que es ya la subida de la información a la base de datos mundial, es la parte que va a permitir el procesamiento en nivel global. Y esta base de datos se va a usar en absolutamente todos los países. Es una base espectacular realmente que ha creado el equipo de Code for Africa, en Kenia y en Sudáfrica, y ya en las próximas semanas va a estarles llegando a todos los equipos de coordinación nacional, a las coordinadoras nacionales, el usuario y la contraseña, y cada coordinadora nacional va a poder elegir 2 personas para que apoyen la subida de información, si es que lo necesitan
Si es que ven que es mejor centralizar eso y hacerlo ellas, entonces está bien. Pero pocas personas van a tener acceso a esta base de datos, digamos que máximo 3 personas por país, justo para garantizar la seguridad en la información. Entonces, ¿cómo sería el camino? Se hace el llenado en la planilla, cada monitor o monitora llena su matriz de Excel y manda el archivo de Excel al equipo de coordinación nacional. El equipo de coordinación nacional junta todas las matrices de Excel en un solo archivo y tenemos un archivo de radio, un archivo de televisión, un archivo de prensa, un archivo de internet y un archivo de Twitter. Y esos archivos son el respaldo que se manda a la sede. Paralelamente, se llena la base de datos. Es decir, ahí tenemos un trabajo, si quieren, adicional, pero que nos garantice el respaldo de la información. Ahora, lo bueno es que por la situación de la pandemia también vamos a tener un poquito más de tiempo. Normalmente se estaba dejando un mes después de terminado del día propio del monitoreo, había un mes para enviar la información, ahora vamos a tener 2 meses para enviar esta información. Entonces tenemos un poquito más de tiempo para organizar toda esta parte posterior, que realmente es, digamos, cada parte es esencial. Toda la parte previa de la organización, ese día, garantía de las noticias, y luego ya para el análisis. No sé si con eso abordé algunas de las preguntas. En el chat, Sara nos puso también al respecto de las historias de COVID, no sé si le pudieron leer, nos dice que en el monitoreo piloto encontramos que más del 70% de historias estaban relacionadas con el COVID. Sin embargo, cuando usamos los temas secundarios, las historias se redistribuyen de una manera que corresponde más o menos con la distribución de años no COVID. Esto es importante para permitirnos llevar a cabo las comparaciones GMMP y también nos permitirá analizar las dimensiones de género en las historias específicas de COVID. Nos va a permitir cruzar esas 2 variables. Y muchas gracias. Si ustedes observan en el chat, contamos también con Sofía, que es también parte del equipo de coordinación de México, y con Sara, que está dando respuestas ahí a algunas de las preguntas. No sé si Marcela o Sirenia quieren complementar más sobre algunas otras preguntas que hayan visto o que les parezca necesario. Sí, yo solo aclarar que en Twitter lo que analizamos es de las personas, es esa, en este caso, por ejemplo, solo aparece Eduardo Duhalde, analizamos solo a Eduardo Duhalde. El ejemplo de las personas en la noticia en general era para que vieran cómo teníamos que hacer ese registro cuando en la noticia, en un portal de internet, tenemos más de una persona mencionada. Pero en Twitter solo analizamos lo que aparece dentro de esos 280 caracteres que es del tweet, ¿sí? Para que no haya confusiones. Bueno, entonces, si les parece, continuamos con Sirenia. Listo. Pues un poco, si ya no hay más dudas, también algo que nos sucede siempre es que ya cuando llega el día del monitoreo y empezamos a hacer el análisis, es ahí donde surgen las dudas. Entonces, será muy necesario estar en comunicación con nuestras coordinadoras nacionales, y en este caso con Sandra, con Sara, con Giselle, con Marcela, para pues las dudas que vayan surgiendo. Voy a volver a compartir mi pantalla y un poco ya vamos hacia la parte final del observatorio, la parte posterior que viene el análisis cualitativo de las noticias. Ustedes saben que tendremos que analizar después realizar 4 estudios de caso, de preferencia que sean de diferentes formatos, es decir, uno de ellos de radio, otro de ellos de televisión, de prensa escrita, de portales y de Twitter, que puedan ser diversificados. Y estos 4 estudios de caso nos van a servir para ejemplificar lo que sucedió en ese día de las noticias. Uno de esos casos tendrá que ser abiertamente estereotipado, es decir, aquellas noticias que presentaron a las mujeres en roles abiertamente estereotipados, como objetos sexuales, como víctimas, que presentan a los hombres igualmente estereotipados como empresarios, como líderes. El segundo estudio de caso es sutilmente estereotipados, es decir, que refuerzan estas nociones de estereotipadas de género sobre mujeres y de hombres. El tercer estudio de caso es sobre oportunidades perdidas o ausencia de una perspectiva de género, es decir, donde no hay un equilibrio de género, donde se pudo haber hecho mejor,
pero eso es una oportunidad perdida porque no se hizo ningún cuestionamiento a la desigualdad de género y a los estereotipos. Y el cuarto estudio de caso, que es un ejemplo de conciencia de género, es decir, como aquellas noticias que desafían estereotipos, que promueven el debate sobre la desigualdad de género, que presentan un equilibrio de género o que hablan específicamente de las desigualdades entre mujeres y hombres, es decir, aquellos casos positivos, podríamos llamarle, que puedan servirnos para nuestro análisis. Por ejemplo, si hacemos el estudio de caso abiertamente estereotipado en televisión, el sutilmente estereotipado podría ser de radio, la oportunidad perdida podría ser de portal, la conciencia de género podría ser de impreso, ¿no? Es decir, que podamos ir haciendo esta muestra, pues más, que muestre más los diferentes formatos de los medios. Y aquí vale la pena hacer una aclaración, bueno, dos aclaraciones. Una es que estos estudios de caso nos corresponde realizarlos a las coordinadoras nacionales. Es decir, aunque en México tengamos un equipo, no sé, de 10, 20 personas, la coordinadora nacional será la encargada de realizar y de hacer el envío de este análisis cualitativo de las noticias, y estos casos deben ir además contextualizados, es decir, estoy poniendo una noticia sobre deportes, tengo que decir de qué se trata, ¿verdad? En qué contexto sucedió. Si estoy poniendo un ejemplo de participación política, igual, ¿no? Narrar que hay un proceso político en México en medio del cual sucedió esta noticia. Y otra aclaración es que aunque por país mandemos estos 4 ejemplos, 4 estudios de caso, no todos se van a tomar para el informe final, que es el que se publica de la región. Es decir, no los 4 ejemplos de Argentina, ni los 4 ejemplos de Chile, ni los 4, no, sino se elegirán algunos ejemplos que nos sirvan para dar cuenta de la agenda y de estos estudios de caso de toda la región. Otra parte importante que también nos tocará a las coordinadoras regionales es precisamente la de la información contextual. Adicional a las bases que ya se nos fueron enviadas, se compartieron también un documento de información contextual donde básicamente tenemos que responder estas 5 preguntas. Justificar la elección de los medios de comunicación que pues ya seleccionamos para realizar el monitoreo, hacer una breve descripción de la agenda mediática en el día del monitoreo, hacer algunos, a lo mejor hacer llegar a la coordinación regional algunos detalles sobre los medios de comunicación que nos parece relevante se tomen en cuenta a la hora de redactar el informe regional y el informe internacional, hacer el listado del nombre y el número de personas que participaron en el monitoreo por cada país y, por supuesto, hacer el señalamiento de las preguntas especiales. Ustedes recordarán que tenemos 3 preguntas especiales a nivel nacional, 2 de ellas las definimos ya para la región y una se quedó libre para que esa pregunta especial fuera por país. Aquí están las preguntas especiales. Hay estas 2 primeras que son de la región. Esta persona es identificada como el agresor. Esta persona es perteneciente a un pueblo originario, tribal o ancestral. Y la tercera pregunta que quedó abierta para cada país, en el caso de México, es: ¿esta persona está ligada a un grupo antiderechos o conservador? Y bueno, algunas precisiones que tenemos respecto a los temas. Por ejemplo, feminicidio se sumará a víctima o sobreviviente de violencia. En el punto 2, víctima de violencia doméstica, violación, asesinato, feminicidio, etcétera. Y persona citada, cuando decimos hasta cuántas personas o a qué personas debemos analizar que forman o que son citadas en las noticias, bueno, cuando es parafraseada o cuando está entre comillas, algunas precisiones para ese análisis. Tenemos esta liga de ayuda que igual se las puedo compartir en el chat, que es para verificar si la noticia del portal fue compartida en redes sociales. Estoy buscando el chat para compartírselas. Bueno, ahorita se las podemos poner ahí en el chat. Y finalmente, esta parte
del cronograma. En agosto se realizó este ajuste metodológico respecto al COVID. En septiembre, bueno, y esta capacitación que estamos llevando a cabo, tenemos gran parte de septiembre para realizar la capacitación de los equipos nacionales. Se sugiere también hacer una sesión como tipo prueba, ¿verdad? Como si hoy fuese el día del monitoreo, vamos a intentar hacerlo. Es una prueba. Y bueno, en septiembre tenemos ya tal cual el día del monitoreo. Y hasta aquí me quedaría yo. Le pasaría nuevamente el uso de la voz a Sandra para que nos cuente también de los siguientes pasos. Muchas gracias, Irenia. Bueno, antes de ir con los siguientes pasos, solamente recalcar la información que tal vez algunas ya vieron en el chat y que Vilma y Sara nos recuerdan, y es que los equipos nacionales pueden elegir si es que llenar planillas o si es que llenar el Excel. No es necesario llenar las dos, se puede seleccionar el medio. Si es que en su país se pueden hacer tranquilamente los envíos de las planillas a la sede, entonces elijan las planillas, y de pronto esto puede suceder con Chile si es que les es difícil lo del Excel, por ejemplo. Se puede elegir solo las planillas. Si otros países ven más fácil lo de la matriz de Excel, pues utilícenla. Y si alguien que es ultra segura o seguro quiere utilizar los dos, pues igual bienvenido. Lo importante es tener las planillas, ya sea en físico o en Excel, y llenar la base de datos. ¿Qué va a pasar después entonces? Como decíamos, después del día del monitoreo, después del día de recolección, digamos, de la información y de garantizar que la información la tenemos el mismo día en todo el mundo, los equipos tienen que organizarse ya para hacer el análisis y llenado de las planillas, es decir, el análisis de las noticias. Más o menos el tiempo que sería óptimo para el envío de esta información sería dentro de 2 meses. ¿Cómo se va a enviar la información? La información se envía a través de una base de datos. Para llenar esa base de datos, en los próximos días, ya esta última semana de agosto, se espera que desde Code for Africa, que es el equipo que maneja la base de datos, se envíe el nombre de usuarios y las contraseñas a los equipos coordinadores nacionales, a la coordinadora nacional, que además puede sugerir el nombre de 2 personas, y eso pueden escribirle a Sara o a Lilian o a la nueva compañera que se presentó el día de hoy, que le conocimos, Sohailia, y le pueden decir las otras 2 personas que quieren que reciba el nombre y el usuario. Es decir, 3 personas por país van a poder acceder para subir información a la base de datos, y eso lo pueden coordinar internamente. Para subir la información a la base de datos, es decir, terminar el análisis y subir la información, la sugerencia es que lo hagamos máximo en 2 meses después de terminado el monitoreo. Eso quiere decir que estaríamos para fines de noviembre, digamos, terminando de hacer estos envíos. Y luego enviar el monitoreo cualitativo quizás para fines de diciembre, la parte ya del monitoreo cualitativo, que se puede tener un poquito más de tiempo. Lo urgente es la subida de información a la base de datos, el análisis, las planillas y subir la información a la base de datos. En la sede se espera que se vaya procesando la información entre diciembre, enero, y que quizás para esta fecha nos puedan devolver la información para que los equipos nacionales puedan ir redactando los informes. Y sería ideal si los equipos nacionales pueden enviar la información para el mes de marzo. Sería ideal si es que logramos tener un informe preliminar para la CSW, pero realmente estamos hablando de mucha presión en el tiempo, dado justamente que viene diciembre y todo lo demás. Pero estamos dando los tiempos ideales. Entonces, 2 meses para el envío de información, 2 meses más para el envío del informe nacional, digamos, contando con que contamos ya con los resultados. Y pues luego aspiramos ya a tener en los siguientes meses el informe final para realizar el lanzamiento del monitoreo en nivel mundial. Ese más o menos es el proceso. Entonces, digamos que nos queda, después de septiembre tendríamos octubre, noviembre, para procesar la información, subir a la base de datos, diciembre para el monitoreo cualitativo, aspiramos entre enero y febrero recibir la información procesada para que los equipos puedan redactar el informe nacional, y ojalá en marzo podamos enviar esos informes nacionales para poder contar a partir de marzo lo más pronto ya con el informe mundial preliminar. Más o menos ese sería el proceso. No sé si existe alguna otra consulta.
recordarles que este taller que hemos tenido hoy se está grabando y que luego los equipos nacionales van a poder contar con el video si es que quieren hacer una réplica con sus equipos de voluntariado. Los datos procesados, Patti, se devuelven en una hoja de Excel, en donde ahí se pueden ver ya todos los cruces y los resultados. Ya con la hoja de Excel nosotros tenemos la guía para redactar el informe nacional. Me parece que estamos con todas las preguntas saldadas. Les podemos molestar un momento para que prendan sus cámaras y poder hacer una foto de este taller para tener de recuerdo. Agradeciéndoles muchísimo a Marcela, Sirenia, compañeras coordinadoras del GMMP Argentina, México, a Sara, que nos ha acompañado todo el tiempo en este taller y que ha estado solventando las preguntas en el chat, a Sofía, también parte de la coordinación, a Vilma, a Patti, bueno, a todas las compañeras coordinadoras nacionales y a todos los equipos y a ustedes, voluntarias y voluntarios que se están sumando a este GMMP. Yo creo que va a ser un gran evento único en la historia del GMMP y que nos va a dejar seguramente una gran cantidad de información para continuar trabajando por los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias a Giselle también, que nos ha apoyado en toda la parte de logística para esta reunión, y por supuesto a la UAC y al equipo mundial del GMMP. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara, por tus palabras que nos dice, esperamos que tengamos los informes mundiales, regionales y muchos informes nacionales listos para lanzar en la misma fecha en el 2021. Así es que a partir de ahora quedamos conectadas y cualquier consulta ya saben que estamos a las órdenes con todos los equipos nacionales. Muchísimas gracias.